Buenas noches, buenas tardes o buenos días, profesor. Mi nombre es Kevin Eduardo Flores Vélez. Soy de la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial de la materia de Probabilidad y Estadística, Unidad 1. Este video es para resolver 15 ejercicios. Ah, el docente a cargo es el ingeniero Juan Morales. Soy del grupo 2Y. Bueno, iniciamos con el primer tema, el cual dice pensamiento estadístico. ¿Qué es el pensamiento estadístico? En general, los especialistas en estadística coinciden en que el pensamiento estadístico es bueno, aunque existen diferentes perspectivas sobre lo que realmente es un pensamiento estadístico. En esta sección describimos el pensamiento estadístico en términos de la capacidad para observar el panorama, para tomar en cuenta factores relevantes como el contexto, la fuente de los datos y el método de muestreo, y también para obtener conclusiones e identificar implicaciones prácticas. El pensamiento estadístico incluye el pensamiento crítico y la capacidad de interpretar los resultados. También podría implicar el hecho de determinar si los resultados son estadísticamente significativos. Instrucciones. Utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento escrito es, inciso A, imposible, inciso B, posible pero muy improbable, inciso C, posible y probable. El ejercicio número 1 nos dice Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120 a 98. Mi respuesta es el inciso B, posible pero muy improbable. Considero que es posible que llegue a quedar de esa manera el marcador final, pero que es casi imposible que llegue a pasar eso. En primera, porque no indican qué Super Bowl fue, y en segunda, porque no les alcanzaría el tiempo para hacer tantos touchdowns. El ejercicio número 2 dice Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Mi respuesta es, de igual forma, B, posible pero muy improbable. De igual manera es posible pero muy improbable, ya que no sabemos cuántos magistrados hay en la Suprema Corte. Puede que sean 10, lo cual haría más probable que todos cumplan el mismo día, pero de igual forma puede ser que sean 50, lo cual hace que sea muy improbable. El siguiente tema es tipos de datos. Concepto clave. Un objetivo de la estadística es realizar inferencias o generalizaciones acerca de una población, además de los términos población y muestra, que se definieron al principio de este capítulo. Necesitamos conocer el significado de los conceptos parámetro y estadístico. Estos nuevos términos se utilizan para distinguir entre los casos en que contamos con los datos de una población completa y los casos en los que solo contamos con los datos de una muestra. Definición. Población. Es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Muestra. Es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Instrucciones. Determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. El ejercicio número 3 nos dice de la siguiente manera. Ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856 pesos, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Mi respuesta es estadístico, ya que los datos que nos brindan es una muestra obtenida de hogares, lo cual fueron realizados por las oficinas de censo de Estados Unidos. Instrucciones. Determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. El ejercicio número 4 dice dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercises in New York Purity Push Button de Michael Liu, New York Times. Mi respuesta es que son datos discretos, ya que se descubrió que 2.500 dispositivos que son los que no funcionan, lo cual nos da una cifra con datos enteros y no de fracciones o decimales. Pensamiento crítico. Es el siguiente tema, que dice concepto clave. Esta sección es la primera de muchas en este libro en que nos enfocamos en el significado de la información obtenida al estudiar datos.
El objetivo de esta sección consiste en mejorar nuestras habilidades de interpretar información basadas en datos. Es fácil ingresar datos en una computadora y obtener resultados. Sin embargo, a menos que los datos se elijan de forma cuidadosa, el resultado podría ser inútil. En lugar de utilizar fórmulas y procedimientos de manera irreflexiva, debemos pensar de forma cuidadosa en el contexto de los datos, la fuente donde se obtuvieron, el método utilizado para recolectarlos, las conclusiones obtenidas y las implicaciones prácticas. Instrucciones. Utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Ejercicio número 5 dice perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Bueno, mi conclusión es que en el condado de Orange los individuos de grupos minoritarios son más y están mejor posicionados económicamente, lo cual hace que tengan mejores autos que puedan exceder los límites de velocidad que los caucásicos. Instrucciones. Utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se le pide. 6. El ejercicio número 6 dice árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet American Online con abreviaciones AOL realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencias por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebra la Navidad prefiere un árbol real. ¿Por qué? Mi respuesta es no, porque el proveedor solamente realizó una encuesta interna entre sus usuarios y para saber si las personas prefieren un árbol real son más que las que prefieren un árbol artificial, se necesita hacer una encuesta global de la población, no solamente de un grupo, sino global. El siguiente tema es recolección de datos muestrales. Concepto clave. Los métodos que se analizan en esta sección son importantes, ya que el método que se utiliza para reunir datos muestrales redunda en la calidad del análisis estadístico. El concepto de una muestra aleatoria simple es especialmente importante, ya que en esta sección y en el resto del libro se utiliza esa forma de muestreo. Mientras lea esta sección, tenga en mente el siguiente concepto. Si los datos muestrales no se reúnen de forma adecuada, resultarán tan inútiles que ningún grado de tortura estadística podrá salvarlos. Definición. Muestra aleatoria simple. Una muestra aleatoria simple de n sujetos se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida. Instrucciones. Determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. El ejercicio número 7 dice prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children, the Taylor et al. Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Mi respuesta es que se trata de un experimento el cual se realiza para saber la eficacia que tiene la equinacia, como nos lo indica el texto. Introducciones. Identifica el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Mi respuesta es que es un muestreo sistemático, ya que entrevistaba a cada quinto conductor y no era como aleatorio, o sea, cada quinto conductor, lo entrevistaban y así fue sistemático, pues. El siguiente tema es resumen y gráfica de datos. Distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases, al listar todas las categorías junto con un número de valores de los datos que hay en cada una. Definiciones.
Los límites inferiores de clase son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer, perdón, a las diferentes. Bien, continuamos. Los límites superiores de clase son la cifra más grande que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencia. Bien, instrucciones. Resolver los ejemplos resueltos por el profesor y los ejercicios planteados a resolver. Bien, aquí tenemos seis pasos que son para resolver es el procedimiento para construir una distribución de frecuencia. Esos pasos son hechos por el profesor. Igual, el paso número 1 es determine el número de clase que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comunidad de usar cifras enteras. Paso número 2. Calcule la anchura de clase. La fórmula para calcular la anchura de clase es el valor más alto menos el valor más bajo entre los números de clase. Paso número 3. Comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elija el valor de dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Paso número 4. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar los demás límites inferiores de clase. Sume la anchura de clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de clase. Después sume la anchura de clase al segundo límite inferior de clase para obtener el tercero y así sucesivamente. Bien. Paso número 5. Anote los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. Paso número 6. Tome el valor de cada dato y ponga una marca en la clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de clase. Bien, aquí vamos con el ejemplo número 9, que dice así. Pulso de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencia de la tabla 2.2. Incluya 7 clases. Bien, esta es la tabla 2.2 y la tabla 2.1. En este caso ya tenemos esta tabla. Ya no ocupamos hacerla. Pero igual ya sabemos cómo resolver, cómo poder sacarla. Bien, este procedimiento está resuelto igual por el profesor y es para resolver esta tabla. Bien, el procedimiento para construir una distribución de frecuencia. El paso número 1 es seleccione 7 clases. ¿Ok? Seleccionamos 7 porque el ejemplo nos pide que seleccionamos 7. Paso número 2, calcule la anchura de clase, que la fórmula es el valor más alto menos el valor más bajo entre 7, que son las clases, y no, el valor más alto podemos ver que es 124, el valor más bajo es 60, lo restamos y lo dividimos entre 7, que son las clases, y nos dio 9.14. Pero nosotros lo redondeamos para poder obtener un número entero. El paso número 3 es elija 60 como primer límite inferior de clase, ya que es el valor más bajo de la lista y un número conveniente. Se eligió 60, ¿por qué? Porque es el valor más bajo y de ahí tenemos que iniciar. Paso número 4. Sume la altura de clase 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de clase 70. Continúe y sume la altura de clase 10 para obtener los límites inferiores de clases restante de 80, 90, 100, 110 y 120. Fue lo que hicimos aquí, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120. 5. Liste los límites inferiores de clase de forma vertical, como se muestra al margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. Bien. El paso, bueno, aquí lo que hicimos fue seleccionar el 60, el 60, 69, 70, 79 y así sucesivamente. Es el valor más alto, 69. Y así para no pasarnos, si poníamos 71, pues nos pasábamos. O sea, ya teníamos estos, teníamos que seleccionar un valor antes. Un número antes, perdón. Dice, liste los límites. Ok, eso ya lo hicimos. Dice, son los puntos medios de las clases. Los puntos medios de las clases. La marca de clase de la tabla 2.1 bueno, para sacar los puntos medios de la clase, ¿qué tenemos que hacer?
Simplemente es sumar 60 más 69 y lo dividimos entre 2. Esa sería los puntos medios de la clase. Así lo hacemos sucesivamente. Con este, 70 más 79 entre 2 y nos da el punto medio. Y así se hace sucesivamente. Bien. 60, 69, 79. Ok. Distribución de frecuencia, pulso de mujeres. Esta tabla yo la realicé, es el ejemplo. Aquí lo que vamos a hacer es volverla a hacer en Minitab. Nosotros utilizamos lo que es, utilizamos lo que es Minitab 19 para hacer esta distribución de frecuencias. Lo que vamos a hacer es irnos a Minitab, abrimos Minitab, ok. Abrimos Minitab y lo que tenemos, yo ya lo tengo aquí resuelto. Lo que vamos a hacer es volverlo a hacer para ver cómo lo hicimos. Primero es poner pulso de mujeres. Bueno, estos son ejercicios que vamos a resolver a continuación. Ponemos pulso de mujeres. Estos 40 datos que tenemos aquí están verificados, yo los puse. Estos 40 datos son, perdón, estos 40 datos son, esos 40 datos son estos, mujeres, son con estos 40 datos. Esos 40 lo tenemos que pasar a Minitab. Aquí tenemos que pasar estos 40 datos para poder resolver el ejercicio. Después de ponerlo, podemos seguir. Ok, seguimos. Ok, seguimos. Vamos a realizar vamos a realizar el histograma. Vamos aquí a gráfica, histograma, simple. Y vamos a seleccionar con el que vamos a trabajar, que es el pulso de mujeres. Seleccionamos pulso de mujeres. La escala sería tipo de escala, frecuencia, porque queremos saber la frecuencia. En etiqueta sería distribución de frecuencia, pulso de mujeres. Aquí, cuando uno inicia, está así, pero ya uno le pone el título que le desee poner. En este caso es distribución de frecuencia, pulso de mujeres. Ah, está acá. Seguimos, le damos a aceptar, le damos. En este momento ya nos dio lo que es la gráfica. Esta es la gráfica. Solamente que en el ejercicio nos pide, ok, el ejercicio nos pide 7 clases. Ok, las 7 clases. Y como podemos ver, aquí hay 2, 4, 5, 6, 7, 8. Hay más clases. Lo que vamos a hacer es seleccionar el eje de la X. Doble clic le damos en el eje de las X. Seccionamiento. Como podemos ver, tenemos 14 clases. El ejemplo nos pide que tengamos 7 clases solamente. Como podemos ver aquí. 7 clases. 7 clases. Cambiamos, ponemos las clases que deseamos poner. Y de ahí quedaría así. Así quedaría. Ahora lo que vamos a hacer es poner el punto medio. El punto medio ese, vamos a ponerlo. Como podemos ver, el punto medio ya lo sacamos, que está acá. Que son estos, son los puntos medios. Estos puntos medios se deben de poner aquí. Y ya sabemos cómo sacarlos. Solamente lo que vamos a hacer es darle doble clic. Vamos a darle en seccionamiento y le vamos a dar aquí en posición de punto medio. Aquí vamos a borrar esto. Y en este caso, para hacerlo un poquito más rápido, vamos a copiamos este, pegarlo aquí. Ustedes lo pueden anotar uno por uno, no hay problema. Se puede anotar uno por uno, no hay problema. Le damos solamente se debe de estar separado por un espacio. En este caso vamos a borrar comas y la Y. Borramos. Y listo, así quedaría. De ahí tenemos 7 clases, los puntos medios que ya sacamos anteriormente, le damos a aceptar. Así quedaría la gráfica. Ahora lo único que tenemos que hacer es darle clic derecho, vamos a dar en sumar, vamos a poner etiquetas de datos y le vamos a dar a aceptar para que nos muestre el valor de cada barra. Como podemos ver, aquí tenemos la frecuencia en el eje de la Y, en el eje de las X tenemos el pulso de las mujeres. Si nos posicionamos en las barras, podemos ver, vamos a darle a aceptar, podemos ver
que aquí nos dice el valor de la barra, que es 12, y 59, y la clase que es de 59.5, 69.5. No podemos poner 60 y 69, no podemos poner. Bien, bien, como les decía, no podemos poner lo que aquí nos marca 59.5 y 69.5, que es lo más cercano. Varía por punto 5, como podemos ver, aquí el valor es de 60 y 69, acá nos dio 59.5 y 69.5. Varía medio punto, pero es lo máximo que podemos. am, el programa te lo marca por default así y está bien. No pasa nada que varíe por medio punto. Bien, después de realizar eso, como podemos ver, así nos quedó la primera tabla, que es igual como la que yo realicé, que está aquí. 12, 14, 11, que son los valores de la tabla. 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Ok, está bien. Esta es la media de las clases y esta es la frecuencia. Bueno, así quedó la primera gráfica. Le vamos a dar a aceptar. Bien. Ok, así quedó así se resuelve el ejemplo número 9. Bien, vamos. En el mismo problema, el ejercicio número 9 dice, en una distribución de frecuencia relativa, la frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una proporción o una frecuencia porcentual o un porcentaje. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer lo mismo, simplemente que ahora vamos a sacar el porcentaje. Para sacar el porcentaje, lo que tenemos que hacer es, como aquí nos dice la fórmula, frecuencia de clase entre suma de todas las clases por 100 y nos da el porcentaje. Aquí nos dio 30%, 35%, 25.5%, 2.5% y así sucesivamente. Ahora vamos a sacar la misma tabla, pero ahora en vez de la frecuencia va a ser el porcentaje. Yo ya la tengo hecha, pero la vamos a volver a realizar. Igual nos vamos a ir de nuevo a Minitab. Vamos a irnos otra vez a pulso de mujeres. Vamos a irnos a gráfica, histograma, simple. Seleccionamos con lo que vamos a trabajar, pulso de mujeres, en escala. Aquí, tipo de escala, ahora ya sacamos la frecuencia, ahora queremos sacar el porcentaje. Vamos a seleccionar el porcentaje, lo cambiamos, le vamos a aceptar. En etiquetas, vamos a poner distribución de frecuencia por porcentaje, pulso de mujeres. Distribución de frecuencia por porcentaje, por porcentaje, pulso de mujeres. Le vamos a dar aceptar y aceptar. Como podemos ver, aquí nos dio la gráfica. Vamos a hacer lo mismo. Nos está pidiendo 7 clases. Aquí tenemos 14. Seleccionamos el eje de las X. Seccionamiento. Número de intervalos van a ser 7. 7 intervalos. Y aquí de igual forma hacemos lo mismo. Seleccionamos la media y la copiamos aquí. Y ahora también para hacerlo un poquito más rápido. Bien. Copiamos. Más rápido. Y borramos la Y. Bueno, yo en este caso borraré la Y y la coma. Solamente debe estar separada por un espacio. Borramos. Le vamos a dar a aceptar. Bien, como vemos, vamos a darle clic derecho, sumar, etiquetas de dato y le vamos a dar a aceptar para que nos dé el valor de cada barra. Bien, en este caso sería el porcentaje de cada barra. Como podemos ver, aquí nos da 30, este es el porcentaje. Como podemos ver en el eje de las, bien nos marca porcentaje y pulso de mujeres. Este es 30, que sería el porcentaje, 30, 35, 27.5, 2.5, 2.5, 0 y 22.5. Vamos a comparar estos datos con el porcentaje que nos muestra en la tabla ya realizada. Es esta 30, 35, 27.5, 30, 35, 27.5, 2.5, 2.5, 0 y 2.5. 2.5, 2.5, 0 y 2.5. Como podemos ver está correcto. Y bien, aquí la tenemos ya hecha. Esta es la distribución de frecuencias por porcentaje pulso de mujeres. Bien, así se realiza. Vamos con el ejercicio número 10. Es el ejemplo número 10.
Dice pulso de hombres. Utiliza los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias. Incluía 10 clases. Bien, ¿qué es lo que cambia al ejemplo anterior? En el ejemplo anterior teníamos 7 clases, nos pedía 7 y en este nos pide 10 clases. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a capturar, yo ya los tengo capturados, vamos a capturar los 40 datos de los hombres en mi tab. Por aquí, ok. Los 40 datos de los hombres, aquí están. 40 datos. Yo los revisé y están correctos. Y vamos a hacer, aquí, ¿qué te pide? Ok, vamos a hacer lo mismo, una distribución de frecuencias. Ya la tengo realizada aquí, pero la vamos a volver a realizar. Vamos a Minitab, igual lo vamos a gráfica, histograma, va a ser simple. Ahora vamos a trabajar con el pulso de hombres. Seleccionamos pulso de hombre, escala. Ahora vamos a la frecuencia. Vamos a aceptar, etiquetas y vamos a ponerle distribución de frecuencia pulso de hombres. Distribución de frecuencia. Ok. Y pulso de hombres. Bien, hombres. Vamos a dar aceptar y aceptar. Nos quedó la gráfica. Como podemos ver, a mí me salió un poquito diferente. ¿Por qué? Porque aquí nos está pidiendo 10 clases y me parece que aquí nos arrojó 12 clases. Seccionamiento, nos arrojó 9 clases, perdón. Aquí lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a darle en el eje de las X, doble clic. Nos vamos a seccionamiento, número de intervalos, vamos a seleccionar 10, que es lo que nos pide el ejemplo, y le vamos a dar aceptar. Y vamos a darle clic derecho, vamos a darle sumar, etiquetas de datos, y le vamos a dar aceptar para que nos salga el valor de cada barra. Como podemos ver, es igual, 06779, 06779, 20441. Ok. Como podemos ver, ah, si nos ponemos por encima de la barra nos da el valor de la barra que es 6 y la clase que es 52.5 y 57.5. Como podemos ver aquí la 52.5 y 57.5, el intervalo es de 5. Aquí lo que vamos a realizar para que, como podemos ver, aquí nos da un poquito separado 50, 60, 70, 80 y 90. Si lo realizamos así está bien, pero si queremos que esté como más a detalle y poder ver con más exactitud en dónde se ubican las barras, podemos seleccionar como aquí lo hizo el profesor, que seleccionó por ejemplo, tomó como un número más pequeño que es 47.5 y así se fue. 47.5, 52.5, 57.5, tomó un valor más pequeño solamente para ver con más exactitud lo que es el valor, para ver con más exactitud en dónde estaban posicionadas las gráficas. En este caso lo vamos a dejar así, pero de igual forma si lo queremos hacer, damos doble clic en el eje de las X, damos en seccionamiento, le damos en posición y aquí es donde seleccionamos el punto medio que queremos poner. Le damos a aceptar. Bien, así se realizó este ejercicio. Como podemos ver, está aquí, está igual, está correcto, ya lo chequé. Coincide todo y así es como se realiza. Bien, ahora vamos con el ejemplo número 11. Vamos a leer el ejemplo número 11. Ejemplo. Radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con la cantidad de estroncio-90 en milipeterles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979, con base en datos de Unexplained Rise and Strontium 99 en USA, de Sirius Tig in the 1990s, de Mangano et al. Sign of the Total Environment. Dice, construyó una distribución de frecuencia con 8 clases. Bien, este ejemplo nos está pidiendo que hagamos lo mismo, pero aquí con 8 clases. Igual nos da estos datos. Ahora los datos cambian.
Esto es de la radiación de dientes de leche de las personas de Pensilvania. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo mismo. Yo ya la realicé, está hecha, pero lo que vamos a hacer es volverla a hacer para ver cómo se hizo. Bien, vamos a irnos igual a Minitab. Tenemos que capturar los 40 datos que tenemos aquí. Los capturamos en Minitab. Y bien, después de tener capturados los datos en Minitab, nos vamos a Minitab. Bien, aquí tenemos los 40 datos capturados. Ok. Me pasé. Aquí tenemos los 40 datos. Yo las revisé y están correctos. Vamos a hacer lo mismo. Nos vamos aquí a gráfica. Bien. Ajá. Vamos a gráfica. Vamos a histograma. Simple. Ahora vamos a seleccionar radiación de dientes de leche. Ok. Seleccionamos. En escala vamos a seleccionar igual frecuencia. Ok. En etiquetas vamos a ponerle distribución de frecuencia radiación en dientes de leche. Ok. Distribución de frecuencia radiación en dientes de leche. En ese le ponemos el título. Le vamos a dar aceptar. Y le vamos a dar aceptar. Esperamos que cargue. Esta es la que nos arrojó. Como podemos ver es similar, pero aquí nos está pidiendo que utilicemos 8 clases. Y el programa nos arrojó seccionamiento, 9 clases. Aquí vamos a seleccionar 8. Son las que nos pide el trabajo. Y le vamos a dar aceptar. En este caso la parte del eje X está bien. Los números están bien. Solamente vamos a darle en sumar y le vamos a dar etiquetas de datos y le vamos a seleccionar aceptar para que nos muestre el valor de cada barra. Y como podemos ver, así nos quedó. Estas son las frecuencias, radiación de dientes de leche. Y podemos ver que nos quedó igual. Miren. Está aquí. 225913. Vamos aquí. 225913. Si sumamos eso nos debe de dar 40. Entre estos números. Nos debe de dar 40. Yo ya los corroboré porque cuando hice esta gráfica, yo sumé los datos y antes los datos correctos, por eso sé que son los 40 datos. 13621, 13621, y así es como se realiza la distribución de frecuencia en radiación en dientes de leche. Y le vamos a aceptar. Y ahora vamos a ir a... Y ahora nos pide que la saquemos de igual forma, ahora en porcentaje. Hacemos lo mismo. Nos vamos a Minitab, vamos a dar en gráfica, histograma, simple, radiación en dientes de leche, escala. Ahora vamos a seleccionar el tipo de escala en Y. Ahora va a ser el porcentaje, que es el que queremos saber. Le vamos a dar a aceptar. En etiqueta le vamos a poner distribución de frecuencia, porcentaje, radiación en dientes de leche. Distribución de frecuencia, porcentaje, porcentaje, radiación en dientes de leche. Le vamos a dar a aceptar y aceptar. Como podemos ver, esta es la que nos arrojó distribución de frecuencia, porcentaje, radiación en dientes de leche. Es similar, lo único que tenemos que hacer, igual, irnos al eje de la X, vamos a dar en seccionamiento, nos pide el ejercicio que hagamos 8. 8, como podemos ver aquí, pide 8 clases. Vamos a darle 8 clases y le vamos a dar aceptar. Vamos a darle clic derecho, sumar, etiquetas de datos y le vamos a dar aceptar. Bien, y ese es el porcentaje, como podemos ver. Aquí está el porcentaje: 55, 12.5, 55, 12.5, 22.5, 32.5, 15, 5 y 2.5. 15, 5 y 2.5. Como podemos ver, está correcta, ya que es similar, es igual más bien a la que yo realicé. Y esa sería la forma de sacarlo en porcentaje. Como podemos ver, aquí nos indica el eje de la X, la Y, perdón, ahora el porcentaje y aquí la frecuencia. Bien, ahora vamos a restar. Ver. El siguiente tema es histogramas.
Dice, un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. El ejercicio número 12 dice, los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. National Center for Health Statistics 3 National Health and Nutrition Examination Surveys. La edad, la edad está dada en años. Es, las abreviaciones es estatura en pulgadas, es peso en libras, sin es circunferencia de la cintura en centímetros, pulso es frecuencia del pulso en latidos por minuto, cis es presión sanguínea sistólica en milímetros, días es presión sanguínea diastólica es igual en milímetros de mercurio, no, en milímetros nomás. Col es colesterol en miligramos, miligramos, milímetros, miligramos, ajá. Y IMC es índice de masa corporal. Mus es longitud del muslo en centímetros. Codo es anchura del codo en centímetros. Y MUN es anchura de la muñeca en centímetros. Y bra es circunferencia del brazo en centímetros. Dice, realizar los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y IMC es índice de masa corporal. Bien, nos pide los datos de la edad, estatura, peso y peso, peso en libras, pulso, pulso y IMC. IMC. Nos pide 5 datos. Tenemos que capturar estas 3 barras, pulso y IMC en lo que es Minitab. Yo lo tengo aquí seleccionado, capturado, perdón. Son 5 datos, son 40 datos, son 40 datos de cada barra. Podemos ver aquí 40, 40, 40, 40 y 40. Ok, bien. Después de capturarlos, tenemos que sacar un informe de resumen de edad de histograma. Primero vamos con edad. Vamos a Minitab, edad. Vamos a gráfica. Vámonos a estadística. Estadística básica. Ajá, y resumen gráfico. Aquí. Bien, de ahí vamos a lo que es la edad. ¿Qué es lo que queremos sacar? Edad. Seleccionamos. El nivel de confianza por default es 95. Le damos a seleccionar la edad. Bien, y este es el informe de resumen de edad. Aquí podemos dar doble clic. Seleccionamos y le vamos a poner histograma. Vamos a dar a aceptar. Bien. Vamos a explicar un poco lo que quiere decir todos estos datos que nos dan, porque es un poquito más detallada. Esta que vemos aquí es la campana de Gauss. Bien, lo que vemos aquí son muchos datos. El valor de A cuadrado, valor P, quiere decir valor porcentual. No, valor de probabilidad, perdón. Y dice que puede ser de 0 a 1. Si tenemos un valor menor a 0.5, nos indica que tenemos la evidencia suficiente para decir que los datos no están distribuidos normalmente. Normalmente quiere decir que cuando las barras más grandes están en medio. Eso sería una distribución normal. Cuando los datos mayores están en medio y la campana de Gauss se hace de forma perfecta. En este caso podemos ver que no es así, que tenemos unas barras grandes en la parte izquierda y unas barras pequeñas en la parte derecha. Ok, eso es lo que nos indica el valor de probabilidad. La varianza, esta que tenemos, esta es la media. La media quiere decir que es la suma de los 40 datos divididos sobre 40. Así se saca la media. La desviación estándar, que es aquí de 13.9, se calcula a partir de qué tan alejados están los datos de la media y el tamaño de la muestra. Así se calcula la desviación estándar. La varianza dice que es la desviación estándar al cuadrado. Eso quiere decir, este número es la desviación estándar al cuadrado. La desviación estándar, esta al cuadrado es la varianza.
Bien, bueno, ya se nos va a acabar el tiempo de 10 minutos. Vamos a hacer pausa y ahorita voy a grabar otro. Nos quedamos en la varianza. Bien, nos quedamos en la varianza, ahora seguimos con la simetría. Y la simetría nos indica que como tenemos valores cercanos a cero, nos indica que no existe un sesgo pronunciado hacia la derecha o hacia la izquierda. Y cuando salen valores negativos, indica que existen sesgos hacia la izquierda. Cuando salen valores negativos, hacia la izquierda. Como podemos ver, aquí salieron valores positivos, por eso tenemos un sesgo hacia la derecha. Si hubiera salido un número negativo, el sesgo sería hacia la izquierda, no hacia la derecha. Ahora seguimos con lo que es la kurtosis. La kurtosis dice que indica si la distribución tiene una forma normal, pudiera también estar más plana, más chaparrita, más ancha, o, o que esté más aguda o más alta y más delgada. Eso nos indica la kurtosis. Como tenemos valores de la kurtosis de cero, nos indica que la distribución de la curva es normal. Cuando la kurtosis es cero, quiere decir que la curva de la campana de Gauss es normal. Dice, valores positivos nos indica que los datos están concentrados en la media y la campana de Gauss sería más delgada y más alta. Cuando los valores positivos, eso nos indican los valores positivos de la kurtosis, que la campana sería más delgada y sería más alta. Ok, n, aquí donde dice n es el tamaño de la muestra. Ok, bien. Mínimo es el valor mínimo es valor mínimo del tamaño de la muestra, el máximo es el valor máximo del tamaño de la muestra, y dice que la mediana. Bien, la mediana se toman los dos valores del centro de la gráfica y se saca un promedio, pero en este caso el programa nos da. En este caso, la media nos lo da. Se tomaron los dos valores del centro de la gráfica y de ahí se sacó la mediana. Pero eso ya no lo arroja el programa, no tenemos que hacerlo. Bien, el primer cuartil y el tercer cuartil dice que partiendo del valor mínimo y máximo y la mediana se plantea el primer cuartil y el tercer cuartil. Dependiendo del valor mínimo, máximo y la mediana, se saca el primer y el tercer cuartil. Bien, aquí tenemos lo que es el intervalo de confianza que es de 95% para la mediana y para la media y para la mediana es el 95%. ¿Qué nos indica el 95%? Si de 40 datos nosotros que tenemos y si hacemos 40 datos que tenemos, si tomamos varias muestras de 40 datos, nos indica que el 95% de las muestras que tomemos de los 40 datos nos van a dar entre el 31.021 y el 39.929, la media. De igual forma la mediana. Nos va a dar si tomamos de las muestras que tomamos de los 40 datos, quiere decir que el 95% nos va a dar entre 28.000 y 40.589. Entre ese rango nos va a dar la mediana el 95% de las muestras que tomemos de los 40 datos. Y de igual forma el intervalo de confianza para la expresión estándar es lo mismo. Bien, en este lado podemos ver que aquí tenemos el valor. Bueno, en este caso a mí me gusta ponerlo para tener más en claro y entender un poquito más. Vamos a igual a darle sumar, vamos a darle en etiquetas de datos, vamos a seleccionar, vamos a ponerle el valor a cada barra. 8, 4, 8, 5, 5, 1, 7, 1, 0, 1. Bien. Si nos ponemos encima, nos dice que el primer cuartil es 25.25, como lo podemos ver aquí, 25.25, y nos indica que el tercer cuartil es 45.5, como está aquí, 45.5. Y que la mediana es 32.5, como ya lo vimos aquí, y que el rango intelectual es de 20.25, como está acá, 20.25, ¿dónde está? 20.25. Bueno, ese es el rango intelectual, no lo muestra, pero ese es. Bigotes dice en 17 y 73. Y N, que N nos indica el tamaño
de la muestra es de 40, como ya lo vemos aquí. Bien, en esta gráfica nos indica que si nos ponemos encima, nos dice que el 95% del intervalo es el intervalo de confianza. La estimación es de 35.475 y el intervalo, que el intervalo, que es- bien, la mediana, igual si nos ponemos encima del punto, nos indica lo mismo. El 95%, intervalo de confianza, estimación 32.5 y el intervalo es igual a 28,40.5892. Bien, esto es un poco de lo que son muchos, tiene mucho significado los valores y por ejemplo o sea, el valor P tiene mucho, o sea, cada, como cada punto tiene diferente, tiene un significado más que nada. Y yo tomé como lo más importante de lo que entendí y eso fue como yo lo explicaría, un poquito resumido y fue un poquito lo que se me quedó. Igual lo anoté porque son muchos puntos y para saber a veces me confundía de lo que significaba la varianza o la simetría o así. Por eso lo escribí para tenerlo más en claro, para no equivocarme. Bien, así quedaría el informe de resumen de edad. Como podemos ver está bien. Esta es la foto que yo puse aquí, pero la saqué, yo la realicé y aquí la puse. Ahora vamos con la estatura en pulgadas. ¿Ok? Aquí vamos a poner, nos vamos igual aquí en Minitab, vamos a aceptar. Ok. Por ahora vamos a seleccionar estatura. Igual vamos a darle en estadística básica, resumen gráfico, estatura. Vamos a doble clic, le vamos a dar a aceptar. Y estatura está en pulgadas, sí. Seleccionamos aquí, doble clic. Vamos a ponerle pulgadas. Pulgadas. Y le damos a aceptar. Y así nos quedaría el informe de resumen de estatura en pulgadas. Como podemos ver, como podemos ver, la campana de Gauss es un poquito más perfecta. ¿Por qué? Porque los datos mayores están en el centro. Y como podemos ver, la... no hay números negativos, todos son positivos. ¿Por qué? Porque se asemeja más a una kurtosis perfecta. Podemos ver los datos como son diferentes a los anteriores. Por ejemplo, que tenemos al anterior, la kurtosis era negativa. Era negativa y se inclinaba más hacia la derecha. Como podemos ver, aquí es positiva, kurtosis es positiva el número, y podemos ver que no hay sesgos, casi no hay sesgos, o sea, es más perfecto. Casi no se inclinan para ningún lado, ya que igual podemos adicionarle en sumar, de datos, aceptar, el valor a cada barra, 2,2, 2,2,1, vemos que nomás el 1 es como el valor más pequeño, y se habría un poquito de sesgo hacia la derecha, pero es un valor positivo. Podemos ver que la mediana está entre 67.36 y 69.3. El intervalo de confianza, la media, perdón, la mediana es 67.6 y 69.2. Y la división estándar está entre 2.4 y 3.8. Los mismos te indica acá, si nos damos cuenta, está más como en el centro esto, ya que se asemeja a una kurtosis perfecta. No es perfecta, pero se asemeja, se acerca más. Y así quedaría el informe de estatura en pulgadas. Es un poco más sencillo sacarlo, simplemente que son más datos a analizar, como por ejemplo el valor P, que tenemos que es el valor de probabilidad, que pueden ser entre 0 y 1. Aquí es 0.6. En este caso teníamos, el anterior era el 0.041. Y nos dice que también nos indica que tenemos, dice, 0.05 nos indica que tenemos la evidencia suficiente para decir que los datos no están distribuidos normalmente. 0.05, como esto no estaba distribuido normalmente, pero en este caso tenemos 0.06, lo cual tenemos evidencia suficiente para decir que los datos sí están, bueno, se acercan más a que estén acomodados de una manera normal. ¿Por qué? Porque dice que menor a 0.5 es
podemos decir que no se asemeja normal, pero mayor a 0.5 quiere decir que está más cerca de lo normal. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente. Vamos a darle a aceptar. El siguiente sería, vamos a esperar a que termine la grabación. El siguiente sería estructura en pulgadas, peso en libras. Bien, seguimos con el peso en libras. Nos vamos igual a Minitab. Tenemos ya capturado los datos, peso del peso, 40 datos. Igual, nos vamos a ir a, ok, nos vamos a ir a estadística, estadística básica y resumen gráfico. De ahí nos vamos a ir a peso, seleccionamos doble clic y le vamos a dar a aceptar. Ok, como podemos ver, vamos a darle doble clic. El peso es en libras. Peso es en libras. Vamos a darle doble clic y vamos a ponerle aquí peso libras. Vamos a aceptar. Vamos a ponerle el dato a cada barra. Me gusta ponerlo porque le entiendo mejor. Bien, aquí tenemos 1, 4, 7, 9, 8, 5, 4, 1 y 1. Como podemos ver, aquí la kurtosis de igual forma nos dio negativa, un número negativo, lo cual nos indica que el sesgo es un poquito más hacia la, bueno, ajá, nos dio un número negativo. Bien, como podemos ver aquí la media sería en 364.13 y 180.97. La mediana sería en 363.1, .14 y 176.33 y la desviación estándar sería entre 21.57 y 33.81. Como podemos ver, esta campana de Gauss es un poquito más elevada, ya que es un poquito más elevada y podemos ver que la kurtosis. Podemos ver que dice que cuando la kurtosis sale varones negativos es un poco plana y no provoca que la campana de Gauss sea perfecta. Como podemos ver, en este no es perfecta ya que hay dos valores aquí que se inclina un poquito más el sesgo hacia la derecha. Como el anterior solamente había uno, o sea, se asemejaba más a una campana de Gauss perfecta. En este caso no, en este caso cambió. Y el valor P nos dice que si el punto 0.5 nos indica que tenemos la evidencia suficiente para decir que los datos no están distribuidos normalmente, menor a 0.5. En este caso estamos casi como en el límite, 0.5. Nos indica que no podemos decir ni de que no están normalmente, ni de que están normalmente, ya que es como el límite. Se podría decir que está normalmente, pero está como en el límite, está como en el punto donde ya no, por ejemplo, si hubiera bajado a 0.4 o 0.49, ya sería, ya podríamos decir que tenemos evidencia para decir que no están acomodados normalmente. Y bueno, así quedaría este informe de resumen de peso en libras. Vamos a dar a aceptar. Vamos a dar el siguiente, que es pulsos de hombre latidos por minuto. Vamos a irnos a Minitab. Aquí tenemos los pulsos de hombre, los 40 datos ya capturados. Nos vamos a estadística, estadística básica, resumen gráfico y pulso de hombres. Vamos a seleccionar pulso de hombres. Nivel de confianza igual es el 95. Regularmente siempre es 95. Aunque puede variar. Vamos a darle doble clic. Pulso de hombres. Vamos a seleccionar latidos por minuto. Ok, a ver, a ver. Bueno, vamos. Ok, esta no es. Esta. Ok, pulso de hombres, latidos por minuto. Vamos, vamos a darle doble clic aquí para cambiar el título. Vamos a ponerle aquí latidos por minutos.
aceptar y así quedaría. Como podemos ver en este, el valor P, que es valor de probabilidad, es menor a 0.5, lo cual nos indica que tenemos evidencia suficiente para decir que los datos no están distribuidos normalmente. Y como podemos ver, es verdad. Vamos a hacer aquí. Es verdad. ¿Por qué? Porque como nos podemos dar cuenta, en este lado tenemos 6, 7 y 7. 6, 7 y 7. Son datos mayores los cuales nos hacen que tengamos un sesgo en la campana de Gauss hacia la derecha. Y lo cual también nos hace decir que los datos no están distribuidos normalmente. ¿Por qué? Porque el valor de P es menor a 0.5, mucho menor a 0.5. También podemos ver que la media está entre el 65.7 y el 73.0 y mediana entre el 64 y el 72 y la desviación estándar entre 9.2 y 14.5. Igual podemos ver de esta forma aquí, podemos ver, que no nos indica, miramos aquí, podemos ver que el primer cuartil está en el 60, el tercer cuartil en el 76 y que el rango intercuartil es de 16. El rango intercuartil es el rango que hay entre el primer cuartil y entre el tercer cuartil, que es de 16. Vamos con el siguiente, que es el de índice de masa corporal. Ok, para eso vamos a Minitab, igual, índice de masa corporal, tenemos que capturar los 40 datos, yo ya los tengo capturados, pero los tenemos que capturar los 40 datos, igual nos vamos a estadística básica, resumen gráfico, índice de masa corporal, seleccionamos, igual es el 95%, nivel de confianza, le vamos a aceptar, doble clic y vamos a seleccionar aquí de una vez, sumar, vamos a darle el valor a las barras, bien, tenemos el valor de las barras. Como podemos ver, el valor de P es menor a 0.5, lo cual nos indica también que tenemos evidencia suficiente para decir que los datos no están distribuidos normalmente, ya que es menor a 0.5. También podemos decir que la kurtosis es de menos 0.13, lo cual tenemos un sesgo hacia la derecha, de igual forma, más pronunciado hacia la derecha. Y también podemos decir que el 95%, que el intervalo de confianza de 95% para la media es de 24.9 a 27.0 y que el intervalo de confianza de 95% para la mediana es de 24.5 y 26.8. Mientras que el intervalo de confianza de 95% para la división estándar es de entre 2.8 y 4.4. Y ese sería el informe del resumen. Bien, vamos a darle doble clic aquí. Vamos a poner, bueno, eso sí se queda. El IMC, eso está bien así, eso no se modifica. Basado en el ejemplo y así es como se saca el informe de resumen del IMC, incremento de masa corporal. Bien, nos regresamos. Bien, regresamos. Incremento de masa corporal. Vamos más para abajo. En el ejercicio 13 dice: realizar los histogramas de SIN, que es circunferencia de la cintura en centímetros, MUS es longitud del muslo en centímetros, codo es anchura del codo en centímetros y MUN es anchura de la muñeca en centímetros y BRA es circunferencia del brazo en centímetros. Este es un ejercicio a realizar. Como podemos ver, nos piden el dato de SIN. Bueno, igual yo lo tengo capturado. Ok, aquí está. Circunferencia de la cintura, longitud del muslo, anchura del codo, anchura de la muñeca y circunferencia del brazo. Estos datos, ¿de dónde los saqué? De aquí, de esta tabla. Muñeca, el codo, el brazo, el muslo. Y así fue como yo los capturé y los pasé. Bueno, ya se va a acabar el tiempo. Tenemos que capturar los 40 datos para seguir con este ejercicio. Continuamos explicando.
El ejercicio número 13. Bien, continuamos. Después de haber capturado los datos, vamos a iniciar con el primero, que es la circunferencia de la cintura en centímetros. Pues vamos a militar circunferencia de la cintura, vamos igual a estadística básica, resumen gráfico y circunferencia. Vamos a seleccionar circunferencia de la cintura. Doble clic, nos dice que el nivel de confianza está entre el 95%. Vamos a dar a aceptar. Y aquí nos marca la gráfica. Vamos a seleccionar, sumar, etiquetas de datos. Vamos a darle a aceptar. Como podemos ver, tenemos una campana de Gauss muy extraña. ¿Por qué? Porque dice que el valor de P, tenemos evidencia suficiente para decir que los datos no están acomodados normalmente, ya que el valor P es menor a 0.5. Y para decir que están acomodados normalmente debe de pasar el 0.5. Bien, también podemos ver que la kurtosis es menos 1, que nos indica que valores negativos un poco plana y provoca que la campana de Gauss sea perfecta. Entonces, sea perfecta, sí. Los valores negativos indican que sea perfecta y que sea un poquito plana la campana de Gauss, pero no puede ser así, ya que el valor de P nos dio, o sea, uno lo permite y otro no lo permite. Por eso es que salió de esta manera. Como podemos ver, los datos están sumamente desequilibrados, podríamos decirlo, ya que esta barra podemos ver que está hasta arriba, está hasta abajo. O sea, no están, los datos no están acomodados normalmente. También podemos ver que el intervalo de confianza del 95% para la media es del 81.1 al 94.4, para la mediana el 87.3 y el 94.9, y para la desviación estándar entre el 8.0 y el 12.6. Bueno, continuamos con la siguiente. Bueno, esta es en centímetros. Tenemos que darle aquí, doble clic en centímetros. Lo pongo abreviado porque si lo pongo corrido, se sale del espacio permitido. Al aceptar ya se cambió el título. Vamos a aceptar y ahí quedó. Yo ya la tengo realizada hasta aquí, centímetros. Nos vamos con la siguiente, que es la longitud del muslo en centímetros. Vamos a militar longitud del muslo. Vamos a darle en estadística básica, resumen gráfico, longitud del muslo. Seleccionamos, vamos a darle a aceptar, doble clic, vamos a seleccionar la sumar, la vamos a dar en datos. Bien, como podemos ver, aquí podemos decir que tenemos un poquito más asimilada la campana de Gauss. Tenemos evidencia suficiente para decir que los datos están distribuidos normalmente, ya que, como podemos ver, el valor P es mayor a 0.5, lo cual nos hace tener la evidencia suficiente para decir eso. Bien, también podemos decir que la simetría, como tenemos valores cercanos a cero, nos indica que no existe un sesgo pronunciado hacia la derecha o hacia la izquierda, y cuando sale valores negativos indica que existen sesgos hacia la izquierda. Simetría. Como podemos ver, esto es correcto, ya que dice que la simetría, cuando salen valores negativos, tenemos sesgo hacia la izquierda, como es en este caso, que tenemos un sesgo hacia la izquierda, ya que la simetría es negativo. Bien, dice que el intervalo de confianza de 95% para la media es entre el 41.6 y el 43.5, tanto que para la mediana es del 41.0 al 43.7 y para la desviación estándar entre el 2.3 y el 3.7. Bien, así quedaría el resumen del muslo, el informe del resumen de longitud del muslo en centímetros.
en centímetros. Vamos a aceptar. Quedaría esta gráfica, le vamos a aceptar. Continuamos con el siguiente, que sería anchura del codo en centímetros. Hacemos lo mismo, minitab, anchura del codo, estadística, estadística básica, resumen gráfico, anchura del codo. Vamos a dar a aceptar, doble clic. Vamos a cambiar esto de una vez en centímetros. Vamos a dar a aceptar. Vamos a dar a aceptar. Como podemos ver, en la simetría no tenemos valores negativos, lo cual no indica que no hay ningún sesgo ni para la derecha ni para la izquierda, está como neutral. Mientras que el valor P es menor a 0.5, lo cual podemos decir que tenemos evidencia suficiente para decir que los datos no están equilibrados normalmente, no están distribuidos normalmente. ¿Por qué? Porque es menor a 0.5. También podemos ver que la media está entre el 7.1 y el 7.4, la mediana entre 7.1 y 7.5 y la desviación estándar entre el 0.3 y 0.5. Y podemos ver también que la campana de Gauss es un poquito más perfecta. Bueno, si podemos ver el valor P es más cercano al 0.5, o sea, es más cercano al 0.5 que más alejado. Por eso es que se mira un poco perfecta. No es perfecta, pero es un poco más perfecta. Bien, vamos con la siguiente que sería. Vamos a regresar. La siguiente sería anchura del codo en centímetros. Anchura de la muñeca en centímetros. Igual nos vamos a militar. Anchura del codo en centímetros. Estadística básica, resumen gráfico. Anchura de la muñeca. Vamos a dar a aceptar. Doble clic. Centímetros. Aceptar. Sumar. La barra. Como podemos ver, la asimetría no nos da un valor negativo, lo cual indica que no hay ningún sesgo. Bueno, sí hay un sesgo, el sesgo está más pronunciado hacia la derecha, pero la simetría nos dice que cuando hay un valor negativo, el sesgo es más pronunciado hacia la izquierda, no hacia la derecha. También nos indica que el valor P nos dice que es menor esto sí es menor a 0.5 por mucho. Por eso vemos que tenemos evidencia suficiente para decir que los datos no están distribuidos normalmente. Como lo vemos en la gráfica, está más para la izquierda, o sea, los datos mayores están más para la izquierda y el sesgo es más hacia la derecha. Y la media está entre el 5.6 y el 5.9, la mediana entre el 5.7 y 5.9 y la división estándar entre el 0.2 y 0.4. Así, esta es la anchura de la muñeca en centímetros, así quedó, le vamos a dar a aceptar. Vamos con la siguiente, que sería circunferencia del brazo en centímetros. Nos vamos a militar. La última, estadística básica, resumen gráfico, circunferencia del brazo. Vamos a darle doble clic en centímetro. En centímetro. Perfecto. Vamos a darle a aceptar. Como podemos ver, vamos a darle de datos. Como podemos ver, aquí el valor de P es menor a 0.5, lo cual también nos hace decir que tenemos evidencia suficiente para decir que los datos no están distribuidos normalmente. También podemos ver que la simetría es positivo, lo cual nos indica que no hay ningún sesgo. El sesgo es como equivalente, o sea, no hay mucho para ningún lado. Y la kurtosis es positiva, lo cual nos hace que esté más elevada la campana de Gauss. Y la media sería entre el 31.4 y 33.3 y la mediana entre 31.0 y 33.2 y la división estándar entre 2.4 y 3.8. De esta forma quedaría la circunferencia del brazo en centímetros. Vamos a aceptar y nos vamos con el ejercicio con el siguiente tema que lo vamos a leer en el siguiente video. En otros 10 minutos porque ya se va a parar.
Bien, continuamos con el último tema que sería gráfica de polinomio de frecuencia y frecuencias relativas. El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. Definición de polinomio de frecuencias. Es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencia. El ejemplo número 14 nos dice, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencia con estos datos. Ok, aquí podemos ver los pulsos de latidos por minuto de hombres y mujeres. Este es el de las mujeres solamente. Que dice pulso de mujeres. Esta tabla se realiza con el dato menor y el dato mayor y se puede definir las clases que uno desee. En este caso se agarraron 7 clases. El dato mayor menos el dato menor nos dará el rango y se divide entre el número de clases que deseemos hacer y obtendremos el intervalo que en este caso es el 9. Bien, la marca de clase es el punto medio de la clase y para obtenerla podemos sumar las dos clases y dividirla entre dos. Nos vamos a Minitab. Yo ya pasé los datos de los pulsos y de la frecuencia para sacar las marcas de clase, ya sabemos cómo hacer. Simplemente vamos a sumar 60 más 69 y lo vamos a dividir entre 2 y nos va a dar la marca de clase y así es sucesivamente con los demás. Bien, así se sacan estos datos. Ahora lo que vamos a hacer, yo ya la saqué, pero lo vamos a realizar nuevamente en Minitab para ver cómo lo hicimos. Nos vamos a Minitab, ok. Nos vamos a ir a a gráfica, nos vamos a ir a gráfica de barras. Aquí vamos a seleccionar valores de una tabla, porque son los valores de la tabla con los que vamos a trabajar. Vamos a seleccionar simple y vamos a seleccionar aquí, bueno, aquí aparece, vamos a seleccionar frecuencia y marcas de clase. Bien, en etiquetas le vamos a dar gráfica de polinomio de frecuencias. Gráfica de, gráfica de polinomio de frecuencias. 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 Como lo vemos aquí. Que le vamos a dar a aceptar. Marcas de clase. Ya está. Y le vamos a dar en aceptar. Como podemos ver, aquí nos da la gráfica de polinomio de frecuencia. Vamos a seleccionar en sumar. Vamos a etiqueta de datos y vamos a darle a aceptar. Como podemos ver, aquí nos dan estos datos, los cuales podemos comparar para ver si están correctos con la tabla que está aquí arriba y nos dice que la frecuencia está en 12, 14, 11, 11, 01. Lo comparamos 12, 14, 11, 11, 01. Nos podemos dar cuenta que es correcta. Igual aquí tenemos la frecuencia, que la mayor es 14. 14. Y así es como se construye una gráfica de polinomio de frecuencia. En el ejercicio que el profe explicó, es diferente el Minitab, por eso creo yo, supongo que se mira diferente con puntos y con una raya, por ejemplo, aquí estaba un punto y aquí estaba una raya, aquí estaba otro punto y así los unía. En este caso, como que se actualizó y está diferente, pero es la misma gráfica que el profe utilizó, gráfica de barras. Y así se construye la marca de clase, le vamos a dar a aceptar, así se hizo esta. Ahora vamos con el ejercicio número 15. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencia con esos datos, crear tabla y realizar gráfica. Bien, aquí está. Ahora te pide aquí el de los hombres. Pero en este ejercicio no te muestra esta tabla. Esta tabla yo la realicé. ¿Cómo la realicé? Agarré el dato menor, que es 60. No, el dato mayor primero, que es 96, menos el dato menor, que es 60. Y lo dividí entre las clases que yo quisiera. En este caso yo agarré 8 clases. Lo dividí entre 8 y me dio que el intervalo era de 5. Por eso es que agarré el número menor aquí, 56, y le fui sumando 5 y así sucesivamente hasta llegar a las 8 clases. 7, 8. Bien, 8 clases. Ajá. Le vamos a dar en. Y por ejemplo, solamente agarré el dato menor que era 56, le sumé 5 y así me fui sucesivamente hasta con este, con este, con este y así sucesivamente.
La frecuencia, solamente busqué cuántas personas, bueno, cuántos hombres entre 56 y 61 pulsos estaban. Y por ejemplo, yo miré que eran 13 hombres los que estaban entre este rango. Y lo puse aquí y así fui llenando las demás. Entre 62 y 67 había 7. Entre 68 y 73 pulsos había 9. Y así sucesivamente. Esta tabla se realiza con el dato menor, como les dije anteriormente, y el dato mayor, y se puede definir las clases que uno desee. En este caso se agarraron 8 clases. El dato mayor menos el dato menor nos dará el rango y se divide entre el número de clases que deseemos hacer y obtendremos el intervalo que en este caso es 5, que fue lo que yo les expliqué antes de leer este texto. Bien, después lo que hicimos fue hacer lo anterior, simplemente que ahora fueron estos datos. Yo los capturé aquí en Minitab, en esta hoja de trabajo 2. Como pueden ver, yo capturé el pulso, que fue el que yo realicé en la tabla. Pulso es este, y la frecuencia también, como podemos ver. Ya chequé los datos si están correctos, pulsos, frecuencias. La marca de clase igual, hice lo mismo, 56 más 61 entre 2 y me da la marca de clase y así lo hice sucesivamente con los demás. Al hacer esto, hice la gráfica, le di aquí en gráfica, mi gráfica de barras. Vamos a utilizar valores de una tabla. Seleccionamos valores de una tabla, aquí, simple, y le vamos a dar en frecuencia y marcas de clase. Ya está seleccionada, pero porque yo ya lo había hecho anteriormente. Aquí en etiquetas le vamos a dar gráfica de polinomio de frecuencia. Gráfica de polinomio de frecuencia, vamos a ponerle hombres. Vamos a dar aceptar. Y esta es la gráfica de polinomio de frecuencias. Vamos a darle en sumar, le vamos a dar etiqueta de datos y aceptar para que salga el valor de cada barra. Y como podemos ver, aquí está el 1379, lo cual lo comparamos con este y aquí está 1379, 24410, 24410 y aquí están las marcas de clase, que es en 58.5, lo cual nos podemos dar cuenta que está hecho de una manera correcta, ya que nos dio la gráfica de polinomio de frecuencia de hombres. Y de esta manera fue que realicé el último ejercicio, el ejercicio número 15 de probabilidad y estadística. Como podemos ver, aquí hice 4 archivos en el cual hice diferentes ejercicios en cada archivo. Ya después para nomás explicarlo y no tardar mucho tiempo en pasar los datos, solamente explicarlo y resolverlo. Y hasta aquí está la última gráfica de polinomios de frecuencias de hombres. Y por mi parte ha sido todo. Este ha sido el ejercicio número 15 a resolver. Espero lo hayan entendido y muchas gracias por su atención.